Shalom, shalom, querido amigo oyente que nos escucha en estos precisos momentos. Les estaremos dando la continuidad del Sefer del Bereshit, el comienzo de lo creado del Boré Olam, en los Pasukim del 26 al 31 del primer Perej, Perej 1 del Bereshit, del 26 al 31, y del Perej 2, Pasukim del 1 al 25, y del Perej 3, los Pasukim del 1 al 24. Estaremos leyendo desde la Kitbe a Kedoshim. Es un honor saludarle el Rosh Israel Monte de Oca, el Rabí Ilim Melahim Ben Reuben y su servidor Yehezkel Corrales Linares. Vamos a estar viendo la Kitbe a Kedoshim en una traducción original. Vamos a ver en el comienzo de lo creado de Hashem cómo Hashem empieza a crear al ser humano a imagen y semejanza de Hashem Eloheinu lo creó. Vamos a estar viendo la historia del ser humano. Durante siglos, la humanidad ha buscado en el exterior lo que siempre ha residido en su interior intrínseco. Vemos cómo la humanidad siempre ha estado buscando afuera, pero su verdadero objetivo, su verdadero encuentro es en el interior. El ser humano en toda su historia ha construido imperios, tecnologías, doctrinas, buscando poder, buscando autoridad, buscando control y trascendiéndose sin reconocer que el verdadero poder no está en la materia física, sino que va a estar en la energía que se comprende, que se acumula, se organiza y se conecta con Hashem desde su consciente espiritual. Estaremos leyendo la Kitbe a Kedoshim desde el Pasuk 26. Y expresó Hashem el Todopoderoso: hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y que señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en los animales que toda la tierra y todo reptil que anda arrastrándose sobre la tierra. Y creó Hashem el Todopoderoso al hombre a su imagen, a imagen de Hashem el Poderoso lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Hashem el Todopoderoso. Y le dijo Hashem el Poderoso: fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra, sojuzguenla, domínenla, los peces del mar y las aves de los cielos, y a todo animal que se mueva sobre la tierra. Y expresó Hashem el Todopoderoso: he aquí que les di toda hierba que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra, y de todo árbol en que hay fruto del árbol que da semilla, a ustedes servirán para comer. Y para todos los animales de la tierra, y para todas las aves de los cielos, y para todo ser que se mueva sobre la tierra en que haya alma viviente, toda verdura de hierba les servirán para comer. Y fue así. Y vio Hashem el Todopoderoso todo lo que hizo, y aquí que era bueno en gran manera. Y hubo atardecer hasta la mañana el día sexto. Perej 2 Pesukim del 1 en adelante, y acabaron de ser creados los cielos y la tierra y todos sus huestes. Y terminó Hashem el Todopoderoso en el día séptimo la obra que había hecho, y cesó de crear en el día séptimo de toda la obra que hizo Hashem. Y bendijo Hashem el Todopoderoso al día séptimo y lo santificó, porque cesó de toda su obra Elohim para efectuar y hacer. Pasuk 4. Estas son las crónicas de los cielos y de la tierra al ser creado, en el día en que hizo Hashem a Kadosh Baruj Hu, el Todopoderoso, la tierra y el cielo. Y toda planta del campo antes de que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes de que creciese, porque aún no había hecho llover Hashem
el Todopoderoso sobre la tierra, y no había hombre para labrar la tierra. Sin embargo, subía vapor de la tierra y regaba toda la faz de la tierra. Y formó pues Hashem, el Todopoderoso, al hombre del polvo de la tierra y sopló en las ventanas de sus nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Y plantó Hashem, el Todopoderoso, un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que formó, e hizo brotar Hashem, el Todopoderoso de la tierra, todo árbol agradable a la vista del humano y bueno para comer, y el árbol de la vida estaba dentro del jardín, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y un río salía de Edén para regar el jardín, y de allí se dividía y formaba 4 brazos. El nombre de uno es Pishón, el que rodea toda la tierra de Javilá, que allí se encuentra el oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay el cristal y la piedra de onix. Y el nombre del segundo río es Guijón, el que rodea a toda la tierra de Cush. Y el nombre del río tercero es Hideket, el que corre al oriente de Ashur. Y el río cuarto es Perat. Y tomó Hashem el Todopoderoso al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo trabajara y lo preservara. Y ordenó Hashem el Todopoderoso al hombre diciendo: todo árbol del jardín podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque en el día que comas de él, ciertamente morirás. Y expresó Hashem el Todopoderoso: no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda opuesta para él. Y formó Hashem el Todopoderoso de la tierra todo animal del campo y todo ave de los cielos, y trajo al hombre para ver cómo los llamarían. Y todo lo que el hombre fue llamando a cada criatura viviente, tal fue su nombre. Y dio el hombre nombres a todo cuadrúpedo y ave de los cielos y a todo animal del campo. Mas para Adán no se encontraba ayuda opuesta a él. E hizo Hashem el Todopoderoso crear un sueño profundo sobre el hombre, y éste se durmió. Y tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. E hizo Hashem el Todopoderoso del costado que había tomado del hombre y construyó una mujer y la dio al hombre. Y dijo el hombre: esta vez es hueso de mis huesos y carne de mi carne. A esta se llamará mujer, Isha, porque del hombre Ish fue tomada esta. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán solo una carne. Perej 3, Pesuquín del 1 en adelante hasta el 24. Vemos en el Perej 1, Pasuk 1. Y el serpiente era más astuto, más que cualquier animal del campo que hizo Hashem el Poderoso, y dijo a la mujer: ¿con qué ha dicho Hashem así? ¿No coman de todo árbol del jardín? Y dijo la mujer al serpiente: del fruto de los árboles del jardín podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín, dijo Hashem el Todopoderoso, no comerán de él, ni tocarán de él, no sea que mueran. Y dijo el serpiente a la mujer: morirán, no morirán. Antes bien, Hashem sabe que en el día que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Hashem, el Todopoderoso de los poderosos, conocedores tanto del bien y del mal.
Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era deseable a los ojos y codiciable el árbol para hacerse sabio. Y tomó su fruto y comió. Y dio también a su esposo que estaba con ella y él comió. Y se abrieron los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera e hicieron para ellos cintos. Y oyeron la voz de Hashem el Todopoderoso que paseaba en el jardín, en la dirección del día de la puesta del sol. Se escondieron el hombre y su mujer de la presencia de Hashem Elohim, el Todopoderoso, entre los árboles del jardín. Y llamó Hashem el Todopoderoso al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Y él dijo: oí tu voz en el jardín y temí porque estoy desnudo y me escondí. Y dijo Hashem el Todopoderoso: ¿quién te dijo que estás desnudo? ¿Acaso del árbol que te ordené no comer comiste? Y dijo el hombre: la mujer que pusiste conmigo, ella me dio del árbol y comí. Y dijo Hashem el Todopoderoso a la mujer: ¿qué es lo que hiciste? Y dijo la mujer: el serpiente me engañó y comí. Y expresó Hashem el Todopoderoso a la serpiente: ¿por qué hiciste esto? Maldita serás tú más que todo cuadrúpedo y más que todo animal del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás su calcañal. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tu dolor y tu preñez. Con dolor parirás hijos y a tu marido estará sujeta a sus deseos y él dominará en ti. Y al hombre dijo: porque escuchaste la voz de tu mujer y comiste del árbol sobre el que te ordené diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con aflicción comerás de ella todos los días de tu vida. Y espino y cardo producirá para ti, y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás lejem, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo tornarás. Y el hombre llamó a su mujer con el nombre de Java, porque ella sería la madre de todo ser viviente, todo el género humano. E hizo Hashem el Todopoderoso para el hombre y para su mujer túnicas de piel, y los hizo vestirse. Y dijo Hashem el Todopoderoso: he aquí que el hombre se ha tornado como uno de nosotros, conocedor tanto del bien y el mal. Y ahora él quizá extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo echó Hashem el Todopoderoso del jardín de Edén para que cultivase la tierra de donde había sido sacado. Y expulsó al hombre y colocó al oriente del jardín de Edén a los querubines con la hoja llameante de la espada que se revolvía para guardar el camino del árbol de la vida. Baruch Hashem. Vemos como la lectura de la Kitbe HaKedoshim, vemos una narrativa muy buena, muy útil, muy expositiva realmente. Vemos como Hashem, cuando crea al ser humano, ve que todo era bueno en gran manera. En el sexto día termina la creación del ser humano. En todo lo que es la estructura, vemos cómo Hashem organiza estructuradamente al hombre y a la mujer. Vemos también cómo el cuerpo terrenal, por lo tanto, era un hombre que se llamaba Adán, humano. Vemos cómo Adán, el hombre humano, cuya palabra está conformada de la letra Aleph,
Y la otra palabra, dan, sangre. Sabemos que la letra Aleph es la primera letra del alefato hebreo y como tal representa al número 1. Y por excelencia se está refiriendo al rey del universo, al Boreolán, al amo del universo, creador del mundo. Y la palabra Dan, que significa sangre, simboliza la estructura física del hombre, pero es más que algo físico, pues Adán, el hombre, es la conjunción de Ruach, alma y cuerpo. En su esencia, el hombre fue creado en una sustancia espiritual en toda su forma, no solo alma y cuerpo terrenal. Por lo tanto, más que Homo sapiens, el hombre, el Adán, el humano, es ante todo un Homo espíritu, en que su ser físico está subordinado a su ser espiritual, que es la imagen del Elohim, el todo suficiente. El factor espiritual del hombre espiritual es su capacidad de ¿qué? Tener autocontrol, poner el cuerpo y la materia al servicio de los objetivos trascendentales de la voluntad del Padre de todo lo creado. Hashem Adonai, el Padre de todos los espíritus vivientes. Vivir en el Ruach es la capacidad de transformarnos en el amo de nuestros propios deseos, sentimientos, emociones, voluntad e impulsos de este cuerpo y así evitar ser esclavo de esos sentimientos, ser esclavo de esos pensamientos que nos atormentan. En el Bereshit no se distingue particularmente a ningún animal, salvo a los Taninim, que significa también dragones. Maimónides, en su obra Guía de los Descarriados, distingue dos conceptos. Uno, Selem, forma, y Demut, semejanza, aspecto, configuración. Toar, Tabnit expresan la figura material, mientras que Selem y Demut la forma espiritual. Pero la Torah, al indicar Selem y Demut, define al Ruach, al espíritu, y nos confronta con uno de los principios básicos del judaísmo. No es posible elevarse, conectarse con Elohim por medio de la materia, Toar y Tabnit. Los vemos en Isaías, Jeremías 43:13. Y si por medio del Ruach, Selem y Demut, con la imagen que Elohim había hecho para formar al hombre, y no significa a la imagen propia, hablando de una forma especificada, materializada de Elohim, puesto que el Elohim, el todopoderoso, el todo suficiente, el Shaddai, no tiene forma, materia física alguna, como está explicado en el tercero de los 13 principios de la fe de Maimónides. El hombre fue creado al mismo tiempo con una semejanza espiritual a la de Elohim, el poderoso. Esto nos quiere decir, estimado oyente, amigo, esto quiere decir que una parte de Elohim en el capítulo 2, en el texto 21, la Kibé Kedoshim, Sagrada Escritura, nos cuenta con todo detalle cómo hizo Elohim para hacer a la mujer. Y no existe contradicción entre este pasaje. Al principio Elohim concedió al hombre el comer verduras y frutas, y a los animales hierba. Pero más tarde en el Bereshit, lo vemos en el Sefer del Bereshit, Perej 9, Pasuk 3, se le permitió comer también carne de animales. Vemos cómo
en toda esta escritura, en toda esta hermosa escritura, vamos a ver cómo Hashem Elohim va a estar formando, va a estar creando, va a estar estructurando al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, que vamos a ver el humano en su comienzo creativo. El humano en su comienzo creativo va a estar organizándose por medio de leyes, por medio de estatutos, por medio de mandamientos, decretos, estatutos por Hashem, el santo bendito sea él. Desde el Bereshit, Hashem está creando, está dando una forma de cómo el hombre debe de guiarse, de cómo el hombre debe de dirigirse, de cómo el hombre debe de elevarse, es por medio de la obediencia a la palabra del Boreolán. Vemos cómo las relaciones que existen entre los hombres, debe de haber una relación de obediencia, estatutos, reglas, obediencias, mandamientos morales, mandamientos legales, en lo cual está hablando en un marco original de su estado de orden natural correcto. La energía, la conectividad de la unión entre dos seres humanos debe de fluir un canal correcto. Vamos a ver cómo Hashem está creando al hombre humano y a la mujer en un solo cuerpo. Macho y hembra los creó y los hizo macho y hembra. Vamos a ver de una forma consecutiva por qué hay ciertas desviaciones, cierto desconexión con la fuente de lo divino, con la fuente de lo infinito. Vemos como en el Bereshit hay una relación, hay un pensamiento, hay una conversación entre el serpiente y Java, la madre de todos los seres vivientes. Vamos a estar analizando desde una perspectiva, desde una connotación superior más elevada. Vamos a ver que el flujo ordenado va a traer una estructura original, pero un flujo desordenado es un mal funcionamiento, es una ruptura de los kelim. Cuando la conciencia se separa de la luz, engendra sombras que parecen tener vida, pero en su profundidad es muerte y separación. Pensamos que nuestra conciencia es divina, pensamos que nuestro pensar, nuestra mente es luz, pero sutilmente nuestra conciencia en una estructura dañada, en una estructura corrompida, va a engendrar sombra que parecen tener vida, pero en su profundidad es muerte y separación. Vamos a ver realmente en muchas escrituras nos narra de que el pecado original es por medio de una fruta. Vamos a verlo desde otra perspectiva, bajo una lupa, un entendimiento más profundo. Y vamos a decir que el serpiente introduce una idea distorsionada en la mente de Java. En el pensamiento de Java surge un instinto. Hay una conversación, hay un enlace, hay un diálogo entre el serpiente y Java, en lo cual el serpiente, que dice la escritura que era el más astuto de todos los animales, este serpiente va a introducir, va a depositar en la mente de Java una idea distorsionada. En el pensamiento de Java surge un instinto, un deseo.
rompe la conexión con el Shaddai, y rompiendo la conexión con el Shaddai hay una estructura negativa, porque rompe con la estructura original, quebrando su cli, quebrando su vaso, su cuerpo espiritual, su cuerpo físico, creando un desorden en el canal, un rompimiento, un desorden energético. Vamos a ver el serpiente en el Bereshit. El serpiente, llamada en el hebreo Nahash, que significa el serpiente, no es un simple animal, sino es la personificación de la Sitra Hará, el lado oscuro, el lado tenebroso, el lado negativo de la creación. En el comienzo, en el principio de la fuerza de la maldad y el caos, la fuerza de impureza y del egoísmo, de la envidia, del deterioro de la humanidad, el comienzo del desequilibrio y la separación de la desconexión de lo eterno y sublime. La finalidad de una vida con gozo, con alegría, de elevación espiritual. Después del rompimiento de las vasijas, el deseo puro separado de la fuente divina. En el mecanismo del pecador y del pecado, vamos a decir que el serpiente no tentó a Java desde afuera, sino que cabalgó sobre de ella desde adentro de su interior, de su alma, de su interior, de sus pensamientos, de sus actos, impregnándola con su existencia, con su energía, la fuerza oscura, la Sitra Hará, fuerza oscura de la creación, como el serpiente no tienta a Java desde el exterior. Muchas personas buscan el exterior, lo de afuera, pero realmente intrínsecamente dentro de ella está toda su naturaleza, está todos sus deseos, instinto. Por tanto, el serpiente no tentó a Java desde afuera, desde lo exterior, sino que cabalgó sobre de ella desde adentro de su interior, de su alma, de sus emociones, pensamientos, de sus actos, impregnándola con su esencia, su energía, su fuerza oscura. Este acto creó una gran separación, una conexión impura entre la creación, la humanidad y la fuerza de la muerte. Vemos tres rompimientos en lo cual al Java desobedecer a los mandamientos de limpieza de Kedusha, hay tres rompimientos. Vamos a ver que este acto creó una separación, una desconexión de la fuente de luz. Por lo tanto, hay una conexión en las estructuras, pero una conexión impura, inmoral, pecadora, entre la creación que Hashem HaKadosh Baruj Hu, hay una desconexión entre la humanidad y la fuerza de la muerte. El pecado no fue solo desobedecer una regla, estimado amigo oyente, sino un cambio ontológico en la estructura de la realidad, desconectando a la humanidad de su conexión y de su fuente de vida eterna. Es lo que está pasando en esta historia, lo que está pasando entre el serpiente y Java. Es una desconexión, se está desconectando a la humanidad de su conexión, de su fuente de vida eterna, del árbol de la vida, atándolo al ciclo de la vida y de la muerte del árbol del conocimiento. Ya no es el árbol de la vida, sino ya es la muerte del árbol del conocimiento, donde
estos dos seres empiezan a interactuar. En el jardín del Edén, el árbol del conocimiento. El jardín del Edén en el hebreo es Gan Eden. El Gan Eden no era solo un lugar físico, sino un nivel espiritual superior elevado, un estado elevado de conciencia donde el hombre estaba en perfecta unión con la divinidad. Había una conexión, había una perfecta unión y comunicación, interrelación con Hashem el Akadosh Baruj Hu. Había una perfecta unión con la divinidad. La divinidad es el mundo de Atzilut, el mundo de las emanaciones, donde la presencia de Hashem es palpable. La presencia de Hashem, la Shejinah de Hashem, se puede tocar. El árbol del conocimiento del bien y el mal, este es uno de los conceptos más elevados y más profundos, en lo cual es representativo como la última Sefirá, Malhut, reino de las manifestaciones. Vemos cómo el árbol del conocimiento del bien y del mal va a estar interrelacionado, va a estar conectándose con la última Sefirá de Malhut, el reino de las manifestaciones, que es el canal que recibe la luz de todas las Sefirot emanaciones. Es el canal que ejerce, va a ser como una esponja que va a admitir, va a recibir la luz de todas las demás sefirot, o sea, las sefirot, las demás emanaciones superiores, y la transmite a los mundos inferiores. Antes, el pecado de Adán y Java podían percibir la unidad esencial que existía entre el bien y el mal. El fruto que Java come, que lo presentan muchas versiones escriturales, el fruto representaba la decisión propia de separarse del árbol de la vida. El árbol de la vida, que es la Sefirot de Tiferet, armonía, que unifica todas las Sefirot y ejerce en la dualidad. Al hacerlo, atrajeron e introdujeron la muerte, la separación entre el mundo espiritual y el mundo físico, en lo cual hay una distorsión de los vasos, hay una distorsión, una separación de los recipientes, en lo cual introdujeron la muerte y la separación entre el mundo espiritual y el mundo físico. En la estructura original hay una ruptura. En la estructura original hay una desconexión con el flujo divino, con la Shefá. Producto a la desobediencia de Java, rompimiento de la Shefá, este desorden en la estructura original atrae como consecuencia la semilla, la cera, la descendencia del serpiente, uniéndose a la matriz de Java en su interior, creando así una limitación, una barrera, una conducta, un patrón, un mecanismo de desorden para toda la humanidad. Vemos como la desobediencia, la desconexión de Java trae un rompimiento en la Shefá, trae un desorden en la estructura original, jalando, bajando, atrayendo como consecuencia la semilla, la cera, la descendencia del serpiente dentro de Java, uniéndose a la matriz, a la esencia de Java en su interior, creando así una limitación, una barrera, un descontrol, una oscuridad, una conducta, un patrón, un mecanismo de desorden para Java, para Adán
y para todo el resto de la humanidad. Desde el Bereshit nos señala, nos revela, nos dice un mapa, nos está señalando un mapa amplio y profundo de la conciencia humana después de la caída del hombre terráqueo. Cuando la conciencia divina, el entendimiento y Da'at, el conocimiento, se separa de su canal, de la manifestación pura de Malhut, ocurre un desorden físico y un desorden espiritual. Hay una separación, hay un rompimiento entre la fuente de toda vida y de toda luz, que es Hashem, el santo bendito sea Él. Cuando la unión entre lo masculino y lo femenino en Kedushá superior se quiebra, se rompe, la energía creativa no desaparece, pero sí pierde dirección y conectividad. Todo lo que no se eleva, desciende y se estanca. Todo lo que no se eleva en un nivel de Kedushá, en un nivel de santidad, en un nivel de transformación, en un nivel de limpieza, entonces se detiene y desciende y se estanca, se paraliza, se limita todo. En lo cual la desconexión de la luz atrae la fuerza de la negatividad. Se llama la Sitrahara, el lado oscuro. Java corrompe, vemos que Java corrompe su canal, su vaso, su recipiente, va a escapar su verdadero estado original, porque se desconecta de su estructura original, se desconecta de esa energía positiva, esa energía cuántica que existe dentro de ella. La imagen y semejanza de Hashem Akadosh Baruj Hu se pierde, se distorsiona, creando una tiniebla, creando una luz, creando una separación de la Shefá. Y Java va a corromper su canal, Java corrompe su vaso, el recipiente se rompe, dejando escapar su verdadero estado original desde el punto que Hashem la sacó del hombre, la sacó del costado del hombre. La chispa, su esencia de luz irradiante, ese estado original en lo cual ella fue creada, un alma divina en su estado de creación original, se rompe, se pierde. Baruch Hashem. La mente, el pensamiento y la voluntad de Java cambió creando una distorsión, creando así una reacción, una voluntad activa negativa en sus pensamientos, emociones, creando un nuevo patrón de conducta distorsionada en lo cual va a surgir un efecto negativo en ella, en la de su Ish Adán, y trasciende, se extiende en toda la humanidad hasta el día de hoy por hoy, creando una humanidad, una cera, una descendencia dañada, corrompida, creando una humanidad fragmentada. Pero vemos que hay una esperanza, vemos que hay un consuelo en esta historia. Vemos cómo hay una esperanza, vemos cómo hay un consuelo, que toda chispa divina tiene la responsabilidad de rectificar y de volver a la conexión con Hashem, de volver a su estado original mediante el acto sincero de hacer la teshuvá. Por lo tanto, vamos a estar haciendo
Teshuvah, rectificación, limpieza. Vamos a estar retornando a la fuente de toda vida y a la fuente de toda luz, a Hashem, el Elohim viviente, el amo supremo, hacedor de los cielos y de la tierra. Toda energía caída sigue teniendo una chispa viva dentro de ella. Cada persona, cada alma, cada chispa, cada neshama, cada energía caída, cada chispa caída, cada neshama caída, sigue teniendo un alma viviente dentro de ella. Un alma existencial divina que está viva dentro de ella. Solamente hay que despertar, solamente hay que retornar por medio de la Teshuvah, por medio de la obediencia a la Torah. Debemos de retornar a nuestro estado de conciencia dañada a un estado de conciencia estructurado para el bien, un estado de conciencia original. Muchas personas pueden estar en su estado de conciencia muy dañada, corrompida, puede estar mezclado con distorsión y con el desconocimiento de la Torah Emet, puede estar desconectado de la verdadera palabra de vida, que es la Torah verdadera. Pero es tiempo de reflexionar, es tiempo de buscar a la Torah de Hashem y mediante la Torah de Hashem hacer teshuvah, retornar a la senda antigua. Lo que ocurre con el humano actualmente hoy es muchas personas hoy por hoy en el mundo presente, muchas personas tienen pensamientos muy elevados, pero combinado, mezclado con ego. Muchas personas tienen deseos muy espirituales, pero con intereses propios, con intereses destructivos personales. Muchas personas tienen pensamiento de luz, de elevación, pero está envuelto en sombra. Muchas personas hoy por hoy, en la actualidad, tienen anhelos de la kedushá, de la santidad, pero también tienen sentimientos y emociones dañados por el odio, envidia, rechazo, daño en el recipiente, tiene falta de perdón, raíz de amargura, en lo cual la energía, la Shejinah de Hashem, la presencia de Hashem, no puede reposar en ese clip, no puede reposar en ese clip, en ese recipiente, en ese vaso. Cuando la energía creativa de la Neshama no se canaliza apropiadamente en una unión, en un solo propósito, y Kedusha, limpieza, transformación, no se detiene, se transforma en fragmentación. Esa fragmentación luego se adhiere y empieza a vivir en la realidad del ser humano como un caos, como una distorsión en los recipientes, una condición limitada y una desconexión, una ausencia de luz, un caos, tohu. El humano puede engendrar la oscuridad inconscientemente, pero también puede generar luz conscientemente. El ser humano tiene la capacidad, la conciencia de engendrar oscuridad inconscientemente, sin saberlo, porque hay un desconocimiento, hay una desconexión de la fuente original, de la fuente de vida, que es Hashem y su Torah. Pero también hay humano que puede generar luz conscientemente, una conciencia
positiva, una conciencia de renovación, una conciencia de transformación. Cada pensamiento alineados, cada deseo refinado, cada acto con Kavaná, con una intención positiva, reconstruye la unión que Adán y Java rompieron. Cada acto con Kavaná, con buena intención, cada acto de Teshuvá, cada acto de tikkun, de reparación, reconstruye, vuelve a conectarse en la unión que Adán y Eva rompieron. Cada intención positiva reconstruye, repara la unión que Adán y Java rompieron desde el Bereshit, desde el comienzo. Cada persona, usted y yo, cada persona, amigo oyente que me escucha, cada persona con un acto de emuná, con un acto de kavaná, de intención, de pensamiento alineado, de pensamiento que desea refinarse, transformarse, reconstruye, une nuevamente lo que Adán y Java rompieron. Se puede reestructurar nuevamente desde un estado de conciencia elevado, desde un estado de conciencia de transformación, de hacer teshuvá, retornar a la Torah, se puede reiniciar, se puede nuevamente conectar nuestro sistema original, nuestra creación original, como Hashem el Elohai viviente nos creó desde el principio, una creación perfecta, una creación original. Vamos a estar mirando de cierta forma la sefirot de la santidad. La sefirot de la santidad permiten paralelamente la presencia del mal. Cuando éstas no están completas en su función y armonía, el mal toma su fuerza de las transgresiones que el ser humano en su libre albedrío decide cometer, causando un daño en la armonía y función del sistema de Kedushá, santidad, limpieza, transformación. Sin embargo, solamente con el propósito de darnos la nueva oportunidad de ser partícipes de la reparación de esta carencia, esta permisibilidad que se le da a cada ser humano. Se le está dando una permisibilidad, se le está dando una permisión, se le está dando una caracterización permitiva, admisiva, de restaurar, de conectarse, de unificarse con kavaná positiva, con emuná obediente, de reconectarse a la Shefá, a la conexión con Hashem nuevamente. Vamos a estar repitiendo una y otra vez que hay que hacer teshuvá. Teshuvá es el retorno a Hashem, es el dominio sobre el mal. Es algo que va a estar sobre nuestra conciencia dañada. Vamos a estar sobre de nuestra conciencia dañada haciendo teshuvá. Baruch Hashem, les deseo a todos un maravilloso y excelente pensamiento positivo de reconocer a Hashem como tu Eloa viviente, de reconocer y aceptar a Hashem como tu Eloa viviente, de que ya no hay más manera, no hay más vida que reconocer que Hashem es nuestro uno y único Eloa viviente, que nos está esperando para reconectarnos, para tener esa nueva conexión original como Él nos fue creado
desde el Bereshit. Baruch Hashem. Shalom, shalom.